Parece que hoy viene una tormenta fuerte, ¿verdad? Pero no importa, aquí no nos mojamos. Aquí estamos bien secos. Y hoy esperamos mojarnos de lluvias celestiales. Amén. Gloria al Señor. El Señor dice en su palabra que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Él está presente. Y eso es lo que importa. La presencia de nuestro Dios entre nosotros es lo más importante que nosotros podemos experimentar. Hoy vamos a ver este tema, enemigos y enemigos de Dios. ¿Cuántos son amigos de Dios en esta tarde? ¿Cuántos quieren ser sus enemigos? Vamos a abrir la escritura y vamos a ver quiénes son los amigos de Dios y quiénes son ¿qué? Los enemigos de Dios. Como nos hemos puesto de pie, nos hemos sentado, parado, sentado, vamos a poner de pie de nuevo. Algunos dicen, bueno, aquí no se ponen de acuerdo, sentado o de pie, pero ya. Amén. Voy a leer yo la parte azul y ustedes la roja, ¿ok? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los del doble ánimo, purificad vuestros corazones. Todos, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Oremos. Padre, gracias, gracias, muchas gracias. 1,000,000 de gracias. Padre, por esta linda oportunidad que tú nos das de estar en tu presencia como pueblo tuyo, como comunidad de fe, aquí reunidos, con el único propósito, Padre, de honrarte y glorificarte, de alabarte, de bendecirte, Señor. Y también, Padre, estamos preparados para escuchar tu palabra. Ya te hemos alabado a través de los cantos, hemos leído tu palabra. Ahora, Señor, nos preparamos para escuchar tu palabra proclamada, Señor. Gracias por cada hermano que está aquí presente. Padre, bendice los que no pudieron venir por una u otra razón, Señor. Hay algunos enfermos entre nosotros, Padre. Pedimos por la salud del hermano Salvador, de la hermana Lupita. Ponga usted su mano sobre ellos, Señor, que ellos se recuperen, Padre Santo. Por la hermana Orfa que está allá en Virginia, Señor, con nuestra hija. Cuídala, Señor. Y cualquier hermano, Señor, que por dificultad hoy no pueden estar, ayúdales en su necesidad. Gracias por todo, lo pedimos en el nombre de Jesús y las gracias te damos. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Tenemos una gran escritura delante de nosotros. Es una poderosa escritura. Y vamos a mirar el pensamiento de Dios al acercarse la santa y divina palabra a cada uno de nosotros como individuos, como personas. Y vamos a ver lo que Dios nos quiere decir a través de esta escritura. Quiero comenzar diciendo, mis hermanos, que todos nosotros tenemos amigos, ¿no es cierto? ¿Usted tiene amigos? Todos nosotros tenemos amigos. Yo estoy seguro que cada uno de nosotros por lo menos podría decir que tiene 10 amigos.
Y usted puede pensar entre esos 10 amigos a personas que son parte de su familia, personas de su trabajo, de su escuela, de su vecindario. Pero cada uno de nosotros por lo menos tenemos 10 amigos. Pero también tenemos que reconocer que cada uno de nosotros por lo menos puede tener un enemigo. Y a veces los enemigos aparecen de una manera rara, ¿verdad? Porque uno no sabe por qué una persona se ha constituido en enemigo de uno. A veces uno no puede saber por qué alguien se ha constituido enemigo de uno. Y lamentablemente, mis hermanos, las enemistades surgen entre los miembros de la propia familia. Tal vez en las relaciones con los compañeros de trabajo, de escuela. A veces las enemistades con los vecinos. Y lamentablemente también enemistades dentro de la iglesia, ¿verdad? Cuando hay personas que aunque se reúnan en un lugar de religioso, muchas veces hay enemistad. Pero esta tarde, al abrir la Escritura, Dios quiere que todos ustedes puedan saber que Dios clasifica a cada uno como amigo o enemigo suyo. ¿Qué dije? Que Dios clasifica a cada persona como amigo o enemigo suyo. La Biblia dice que cada uno es amigo o enemigo de Dios. Nadie puede decir, bueno, pastor, yo no tengo ninguna relación formal con Dios. No soy ni amigo ni enemigo de Dios. No. No hay una posición neutral. Todos estamos incluidos en alguna relación con Dios. Y yo quisiera que en esta tarde los jóvenes, las señoritas, los adultos, las damas, los caballeros, todos podamos atentamente indicar nuestra vida, nuestra persona en lo que respecta a nuestra relación con Dios. Ahora, ¿quiénes son los amigos de Dios y quiénes son los enemigos de Dios? Vamos a ver quiénes son los amigos de Dios y quiénes son los enemigos de Dios. A veces creemos que los amigos de Dios, ¿quiénes son? A veces creemos que los amigos de Dios son las personas que asisten a las iglesias, ¿no es cierto? A veces creemos que los amigos de Dios son las personas que tienen una religión. Que los amigos de Dios son aquellos que han dedicado su servicio, su vida a un servicio religioso. Sí, los amigos de Dios, los sacerdotes son amigos de Dios, algunos dicen, los pastores, las monjas son amigos de Dios. Eso es lo que cree mucha gente, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de los enemigos de Dios, hablamos de aquellas personas que más lejos están de alguna relación con las iglesias. Ah, sí, los enemigos de Dios, sí, los criminales, los ladrones, las mujeres que venden sus cuerpos. Esos son los enemigos de Dios. La gente que roba, la gente sucia. Esos son los enemigos de Dios, cree mucha gente. Mire, en una oportunidad Jesucristo estaba hablando con algunas personas que eran muy religiosas. Personas que en su manera de caminar y de vestir lo hacían de una manera tan especial que cualquiera que los veía decían, esos son amigos de Dios. Pero cuando Jesús miró a estas personas, Jesús les dijo, ustedes son hipócritas, ustedes son sepulcros blanqueados. Porque por fuera aparentan que son amigos de Dios, por fuera aparentan santidad, pero por dentro están podridos, le dice Jesús. Qué tremendo, ¿verdad? Les dice, ustedes son sepulcros abiertos, porque de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Mis hermanos, es que el ser amigo o enemigo de Dios es algo que tiene que ver con el estado de nuestro corazón. El ser amigo o enemigo de Dios tiene que ver con la relación con el mundo y las cosas del mundo. El ser amigo o enemigo de Dios se determina en nuestra conducta hacia el bien y hacia el mal.
¿Sabe usted el bien? ¿Sabe usted lo malo? ¿Sabe usted lo que es bueno y lo que es malo? Mira lo que dice Santiago 4:17. Léanlo conmigo. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¡Qué interesante! Dice Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y en 3 de Juan, versículo 11 dice, amados, dice, no imites lo malo, sino que lo bueno. Dice, el que hace lo bueno es ¿de quién? De Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Aunque sea religioso, aunque dé mucho dinero a la iglesia, aunque se sepa la Biblia de memoria, el que hace lo malo, o sea, el que es enemigo de Dios, dice que no ha visto a Dios. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, la conducta suya y la conducta mía en el mundo reflejan y dicen nuestra relación con Dios. Tenemos que reconocer que hay mucha gente en las iglesias que son enemigas de Dios. ¿Escuchó? Pero ¿cómo es posible? Sí, hay mucha gente en las iglesias que son enemigas de Dios. Y el Señor Jesucristo dijo en una de sus exposiciones que en el día final, cuando Él venga a juzgar a las naciones, Jesús dijo unas palabras bien fuertes. Jesús dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, ¿qué les va a declarar Jesús a esas personas? Nunca os conocí. ¿Qué más le va a decir? Apartados de mí, hacedores de maldad. ¡Qué interesante! O sea, entre los que van a estar en el infierno, muchos le van a reclamar a Jesús, pero Señor, ¿por qué me mandas al infierno? ¿No te acuerdas que yo en tu nombre eché fuera demonios? En tu nombre hice milagros, en tu nombre hablé en lenguas, en tu nombre hasta prediqué tu palabra. Y el Señor le dirá a toda esa gente, ¿saben qué? No importa lo que hayas hecho, nunca, pero nunca les conocí. ¡Qué tremendo! Aquí hay una muestra, hermanos, una muestra clara de que la salvación no se pierde. Porque muchos dirían, bueno, estas personas que hicieron estos ministerios espectaculares, cuando lo estaban haciendo, posiblemente tenían la salvación y después la perdieron. Pero ¿qué es lo que dice Jesús ahí? Dice, nunca. Ni durante el tiempo en que estaban realizando sus ministerios espectaculares. Nunca os conocí, nunca los vi, nunca los traté. Así que apartaos de mí, hacedores de maldad. Es que mis hermanos, yo puedo engañar a mis hijos, yo puedo engañar al pastor, yo puedo impresionar a todo un pueblo, pero la Biblia dice que nadie puede engañar a Dios. Nadie puede engañar a Dios. Y Jesús dice a toda esta gente, apartaos de mí. Y la Biblia dice que nadie puede engañar a Dios. Y muchos que están con una apariencia de santidad, Jesús dice que son enemigos de Dios por cuanto aman más al pecado que a Dios. Ahora, ¿quiénes son los enemigos de Dios? Dice Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron, ¿qué más? Y están, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos hemos pecado
O sea, eso significa por cuanto todos nos hemos constituido en enemigos de Dios. Es lo que nos ha hecho estar separados de esa preciosa gloria de Cristo Jesús. Porque eso fue lo que pasó cuando Adán y Eva vivían, ¿verdad? Ellos vivían sin pecado, vivían en armonía, vivían en un ambiente de santidad. Pero vino el pecado, y el pecado, ¿qué es lo que hizo? El pecado puso una pared entre un Dios que es santo, 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 y los hombres y mujeres que son pecaminosos. Y automáticamente esas personas se convirtieron en enemigos de Dios. En enemigos de Dios. Porque pecaron y están destituidos de esa preciosa gloria que es en Cristo Jesús. Y el pecado, hermanos, la maldad, a través de los siglos, es lo que ha hecho división entre nosotros y nuestro Dios, que es santo, santo, santo. Por el pecado. El pecado es lo que rompe nuestra relación con Dios. El pecado es lo que rompe nuestra comunión con Dios. El pecado es una pared entre nosotros y un Dios que es santo. El pecado es lo que nos aleja de Dios. El pecado es lo que nos hace ser enemigos de Dios. Y la Biblia habla de pecados de diferentes maneras. Hay pecados externos y hay pecados internos, ¿sabía? ¿Hay pecados qué? Externos y hay pecados internos. Los pecados externos son ¿cuáles? Aquellos que se ven a simple vista, ¿verdad? Como el crimen, el robo, el adulterio, el homosexualismo, las relaciones ilícitas, la borrachera, la drogadicción y etcétera, etcétera. Y los pecados internos, ¿cuáles son? Son aquellos que no se ven a simple vista, pero ahí están. ¿Como cuáles? Como el orgullo, como la crítica, como la calumnia, el rencor, el resentimiento, el odio, la envidia, la codicia. ¿Qué más? El enojo, los celos, los pensamientos impuros. Y ahí póngale más. Y para Dios pecado es pecado. Tanto los pecados externos como internos brotan de la misma raíz. Y todos salen, dice Marcos 7:21, dice que todos salen dentro del corazón del hombre. Y ese pecado que carcome, ese pecado que ensucia, ese pecado que destruye la vida del hombre es lo que nos ha hecho estar destituidos de esa preciosa gloria que es en Cristo Jesús. Es lo que nos ha hecho ser enemigos de Dios. Mira lo que dice Santiago 4:4. Leámoslo juntos, por favor. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Qué palabras más fuertes, no? Dice Santiago, oh almas adúlteras. ¿Cuándo es que una alma se convierte en adúltera? ¿Cuándo es que podemos ser adúlteros espiritualmente? Podemos hacerlo cuando afirmamos nuestra confianza en Dios, con los labios solamente. Sin embargo, seguimos viviendo de acuerdo a nuestros propios deseos. ¿Sí lo entendió? Cuando afirmamos que amamos a Dios y que le obedecemos, pero sin embargo seguimos viviendo de acuerdo a nuestra propia voluntad y deseos, esta gente es adúltera. Eso es lo que estaba pasando con las iglesias que Santiago le escribe. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que esa amistad que ustedes tienen con el mundo hacen que ustedes se conviertan en enemigos de Dios? Porque cualquiera que quiere ser amigo del mundo, ¿qué más? ¿Qué pasa? Se constituye en enemigo de Dios. Ahora, quiero explicar la palabra mundo aquí. La palabra mundo, la Biblia da 3 significados para la palabra mundo. Una parte para mundo es cuando se refiere a las cosas creadas, al mundo, ¿verdad? Al globo terrestre, al mundo. Pero también otra definición de mundo en la Biblia es cuando se refiere a la gente, a las personas, al pueblo.
Por eso cuando dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, a la gente. Pero otra definición de la palabra mundo es cuando se refiere al pecado. O sea, no améis al mundo, no améis el pecado, la maldad, no améis lo malo. Porque cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros, no importa de cuál iglesia vengan, no importa su raza, su color, su posición social, cualquier hombre o cualquier mujer que quiera amar más el pecado, vivir en pecado, practicar el pecado, la Biblia dice que automáticamente se constituyen enemigos de Dios. ¿Son ustedes amigos de Dios? ¿Son ustedes enemigos de Dios? Así como nosotros tenemos amigos y enemigos, también Dios tiene sus amigos y sus enemigos. Mire, uno de los consejos que yo le doy a los padres es que le digan a sus hijos que tienen que aprender a escoger a sus amigos. Yo le decía a mis hijas cuando estaban creciendo: hijas, ustedes van a enfrentar un mundo diferente cuando vayan a la escuela, al colegio. Pero si ustedes quieren realmente tener personas que le aman, ustedes tienen que aprender a escoger a sus amigos, porque no todo aquel que te dice amigo es amigo, ¿verdad? Mucho cuidado cuando alguien nos saluda, porque te dice que es amigo, pero por detrás te está dando una puñalada. Así es que, hermano Daniel, ¿puede venir un momentito? Mucho cuidado cuando lo saludan y ver cómo te hacen atrás, ¿verdad? Hermanito, ¿cómo está? Ahí está, apuñalado bien. Y por el lado malo. Y lado malo. O si siente las palmitas, la mano, la palma es diferente. Sí, gracias. Porque muchas veces no todo aquel que dice amigo es amigo. ¿Sabe que Jesús nos dio el ejemplo de que tenemos que escoger a los amigos? Yo creo que hay condiciones que hay que poner para que alguien sea amigo de uno. Jesús nos dio el ejemplo. Jesús dijo: vosotros sois mis amigos con esta condición. ¿Cuál condición? Si hacéis lo que yo os he mandado. Jesús puso condiciones para que fuéramos sus amigos. Es que la única forma de ser amigo de Dios es obedecerle plena y totalmente. Ustedes son mis amigos si hacéis lo que yo les digo, lo que yo les mando. Si yo soy amigo de Dios, yo voy a hacer lo que Jesús me manda, porque Jesús es mi Señor. ¿Se acuerda cuando hablamos? Jesús es mi Señor. Jesús es mi máxima autoridad. ¿Qué más? Jesús es mi amo. Jesús es mi dueño. Jesús es, como dice el mexicano, el mero mero de mi vida. Cuando Jesús es el Señor, entonces somos sus amigos. Por eso Juan dice Juan, mira, no améis al mundo, ni las cosas que están ¿dónde? En el mundo. El que ama al mundo, refiriéndose al pecado, ¿qué más dice Juan? El amor del Padre no está en él. Porque, mis hermanos, no se puede amar al pecado y amar a Dios al mismo tiempo. No se puede tener a dos señores. No se puede estar con un pie en las cosas de Dios y otro pie en las cosas del pecado. Yo tengo que decidir a quién sirvo y a quién sigo. No se puede agradar a Dios viviendo en pecado. Dice el Señor, el que practica ¿qué? El pecado es de quién? Es del mero diablo.
el que practica el pecado. ¿Qué significa eso? El que continuamente se goza en el pecado que está cometiendo, porque lo sigue haciendo. Hay una diferencia entre el pecado del creyente fiel y el pecado del que no conoce a Cristo Jesús. Yo digo que el pecado del creyente es un pecado puntual. El pecado del creyente es un pecado puntual. Pero el pecado del que no conoce a Jesús es un pecado continuo. ¿Verdad? Yo peco, o sea, si yo soy cristiano, yo sigo pecando porque tengo mi naturaleza pecaminosa. Pero yo odio ese pecado que cometo. Yo lloro ante Dios por ese pecado que cometo. Yo me arrepiento por ese pecado. Yo me levanto de esa condición y le digo a Dios, Señor, ayúdame a no volverlo a hacer. Ayúdame a serte fiel, Señor. Pero aquel que comete el pecado continuo es aquel que no le importa a quién hiera, no le importa a quién calumnia, anda regando su pecado por todo lado. Y a veces son personas que están sentadas aquí, ¿verdad? Que vienen a la iglesia y cantan los cantos. Esto es algo tremendo, ¿verdad? Y Jesús les dice, esas personas no son de Dios, son del diablo. Porque no se puede amar a Dios y al pecado al mismo tiempo, como dijimos. ¿Qué es el pecado? Ya lo dijimos. Santiago dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué? Le es pecado. En otras palabras, mis hermanos, el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Si sabe que lo bueno no es calumniar, ¿por qué calumnia? Si sabe que lo bueno no es hablar mal del prójimo, ¿por qué sigue hablando mal del prójimo? Si sabe que ya no debe hacer negocios chuecos, ¿por qué sigue haciendo negocios chuecos? Porque dice el Señor en su palabra, el que está en Cristo, como dijimos el domingo pasado, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y los que son nueva criatura van a procurar hacer lo bueno y no lo malo. ¿Sabes tú lo bueno? ¿Sabes tú lo malo? ¿Sabes tú la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto? Una de las cosas que a mí me entristece, hermanos, es ver en los periódicos, en la televisión, cómo últimamente la gente comete las peores fechorías, ¿verdad? Los peores crímenes, ¿verdad? Una persona va a una escuela y mata a medio mundo, ¿verdad? Y una forma de salirse con la suya es declarándose loco, ¿verdad? Diciendo, yo estoy fuera de mis facultades mentales. Y eso se ve más en nuestros países latinoamericanos, donde ellos pueden conseguir hasta una constancia de un médico que dice, a esa persona no hay que culparla porque es loco. Yo creo que en esta tarde, no hay nadie aquí que esté loco, ¿verdad? Yo creo que aquí todos estamos cuerdos. Aquí todos estamos conscientes del bien y del mal, de lo correcto y de lo incorrecto. Vean ustedes, mis hermanos, la desgracia, vean ustedes la maldición que cayó sobre la humanidad por la desobediencia de Adán y Eva. Dios le dijo a Adán y a Eva, mira, todo este paraíso de ustedes pueden comer de todos los árboles que hay, pero solamente hay uno que no pueden comer, nada más uno, los demás disfrútenlos, pero no lo toquen. Y Adán y Eva, sabiendo lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, decidieron por lo malo. Y cayó sobre ellos la maldición de Dios. En esta tarde posiblemente hay personas que están caminando en vida de maldad, yo no sé. Personas que aunque asisten a una iglesia, Dios te dice, tú estás en pecado. Aunque cante los coritos, aunque sea amigos de los pastores, Dios te declara, aunque sea religioso, aunque haga ministerios espectaculares, si no cambia, entonces dice la Biblia que será el lloro y el crujir de dientes.
Y esto es impactante, el cuadro como Jesús lo describe ahí en Apocalipsis, ¿verdad? Cuando Él le dirá a todas esas personas: apartados de mí, hacedores de maldad. Pero Señor, ¿no te acuerdas que yo cantaba en la iglesia Conexión? ¿No te acuerdas, Señor, que yo daba dinero a la iglesia? ¿No se acuerda, Señor, que yo era amigo del pastor Willy, del pastor Juan? ¿No te acuerdas, Señor? Jesús le dirá: no os conozco. No os conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad. Hay un pasaje que desde muy joven impactó mi vida. Gálatas 6, del 7 al 8. Gálatas 6, del 7 al 8, cuando nos dice aquí Pablo: no os engañéis. ¿Qué es lo que dice? No se engañen. Dios no puede ser, ¿qué? Burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también, ¿qué? Va a cegar. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y Pablo dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Y eso, hermanos, se cumplirá en el día final, cuando Dios, mirando la vida de las personas, la conducta de las personas, cuando Dios, mirando el récord de los récords, cuando Dios abra los libros en aquel día final, allí será el juicio donde Dios le dará el pago a cada uno según su vida. Pero aquellos que vivieron una vida limpia, aquellos que sí, posiblemente le fallaron al Señor, pero se levantaron y se arrepintieron de sus pecados y fueron transformados, a esos, ¿saben lo que Dios les va a decir? Vengan, bendito de mi Padre, vengan al reino que yo he preparado para ustedes. Amén. Esa es la hermosa esperanza en Cristo Jesús. Pero tenemos que hacernos la pregunta: ¿cómo vivimos? ¿Cómo vivimos ahora? ¿Cómo vives tú, mi amigo? ¿Cómo vives tú, mi hermano? ¿Vives en camino del bien o del mal? Puede decir usted: yo soy amigo de Dios porque guardo su palabra. Jesús dijo: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Cada uno, dice la Biblia, que dará cuenta a Dios de sí. Y lo que Dios busca para la iglesia Conexión y para todas las iglesias cristianas en Estados Unidos, en México, en Puerto Rico, en Cuba, en Perú, en Rusia, son iglesias, hombres y mujeres que desprecien la vida mundana, desprecien totalmente la vida pecaminosa, dejen de ser enemigos de Dios para venir a ser amigos de Dios. Miren, mis hermanos, este evangelio ha llegado a tantos lugares. Yo he estado también en muchos lugares donde yo he visto más y más hombres y mujeres dejando de ser enemigos de Dios, dejando su vida mundana, dejando su camino de perdición para venir a disfrutar la verdadera felicidad en Cristo Jesús. Mi experiencia de predicar el evangelio y ver gentes, hombres y mujeres, reconociendo que estaban en enemistad con Dios, verlas hasta con lágrimas en su cara, dejando el pecado, dejando los placeres temporales del mundo para entregar su vida a la verdadera y eterna felicidad que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mis queridos hermanos y amigos, Dios llama a todos. Ustedes como hispanos en esta parte de esta gran nación, yo como hispano en esta parte de esta gran nación, yo les pregunto a ustedes: ¿quieren ustedes ser amigos de Dios? ¿Quieren comenzar a caminar en rectitud, en honestidad? Decirle a Satanás y al pecado: ya no quiero más servirte, ya no quiero más que tú perturbes mi vida, no quiero que me uses como instrumento. Los que dicen eso son los amigos de Dios. Son los amigos, esos son los valientes, ¿verdad? Y la Biblia, mis hermanos, menciona desde Génesis en adelante, menciona de hombres y mujeres
que caminaron con Dios, que despreciaron el pecado para seguir a la verdadera felicidad. Dios nos habla de Abraham, de Moisés, de Pedro, de Pablo, de Esther, de Dorcas, de Ruth, de Noemí, de Berenice. Y la lista sigue abierta, la invitación sigue abierta para aquellos que quieran dejar de ser enemigos de Dios para venir a ser amigos de Dios. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Por eso el Señor dice en Santiago 4:8, dice, acercaos entonces a Dios. ¿Acercaos a quién? A Dios. ¿Y Él qué? Y Él se acercará a vosotros. ¿Quiere usted sentir la presencia de Dios? Dios te dice, acércate a mí y yo me acercaré a ti. Pero ¿sabe qué? Hace más de 2000 años ya el Señor se acercó a nosotros. Él ya se acercó cuando Él dejó su trono de gloria para venir a este mundo a sufrir hambre, a sufrir sed, para ser escarnecido, para ser reprendido y para morir en una cruz por nuestros pecados. Ya Él se acercó hace más de 2000 años. Y Él dice, ahora acércate tú a Dios. Acércate a Dios y Él se acercará a vosotros. Mis hermanos, no hay peor cosa que vivir lejos de Dios. Triste condición del hombre y la mujer que vive separado de Dios. Miserable condición los que viven separados de Dios. Dice Jesús en su palabra, dice, separados de mí, nada podéis hacer. Amén. Separados de mí, nada podéis hacer. Vamos a ponernos de pie y darle gracias a Dios.